Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bueno, estoy esperando como que se cargue la imagen. Listo, ya se cargó. El día de hoy la clase es súper sencilla. El taller también es súper sencillo, pero nos va a ayudar a entender un poquito más. Digamos que es un taller en conjunto entre español y filosofía. Entonces tiene nota para los dos. ¿Listo? Porque en la mitología hace parte también de la materia o asignatura de español porque es una forma de comunicación histórica muy importante, pero que la filosofía eh, es como una fuente o una línea que ayudó en la antigua Grecia a que los filósofos pensaran un poco más. ¿Listo? Entonces esta clase pues está dividida en tres partes, digamos, porque surge la mitología y surge a partir de la necesidad de dar explicaciones ante las preguntas que digamos que no tienen respuesta. Entonces, antes de que naciera la filosofía, las personas tenían algo llamado cosmogonía, que es la forma en cómo ellos creen que las cosas son a cosas que no tienen respuesta. Entonces, ¿cómo se formaban los rayos? Entonces, digamos que en ese tiempo ellos no tenían como la certeza científica de cómo se formaban los rayos, entonces, desde su cosmogonía, desde la forma en cómo pensaban y cómo creían, decidieron que el rey de los rayos y el dios, perdón, de los rayos y el dios supremo se llama Zeus, ¿sí? Y que gracias a él es que se formaban los rayos y que cuando él tenía algún altercado, estuviera de mal genio o estuviera resentido con la raza humana, pues provocaba las mayores tormentas, ¿listo? Entonces, digamos que dar respuesta a eso, que anteriormente no había una explicación científica, pues generaron este tipo de mitologías, y no solo en la antigua Grecia, también en comunidades ancestrales, la mitología, hay mitologías en Egipto, había mitologías en la civilización mesopotámica, había mitologías en la civilización china, había mitologías en la civilización azteca e inca, sí, había muchísimas mitologías porque ellos no tenían las herramientas para hacer una respuesta científica y lo que hacían era remitirse a este tipo de respuestas, entre comillas, ficticias, pero que generaban una satisfacción de esas respuestas. ¿Listo? Entonces la mitología nace desde la necesidad de poder dar respuestas a eso. Obviamente es anterior a la filosofía. Ya les explico por qué, pero es muy importante porque esta mitología va a regir las prácticas que tienen las personas, los rituales, las ideas, etcétera. Y este tipo de cosas se llama una configuración identitaria, es decir, su identidad y de cultura. La cultura es el eje transversal de toda la historia, la forma en cómo las personas conviven en sociedad, cómo las personas entienden las tradiciones, cómo las personas aportan ideológicamente a esas sociedades. Esa es la cultura. ¿Listo? Entonces, para poder hacer la mitología no es que un día me levanté y quise crear a Zeus, no, eso es algo de mucho tiempo, algo que lleva con muchas generaciones, muchas personas y que se hace o que se hizo a partir de la tradición oral y que tiene un gran grado de inteligencia e imaginación. Entonces, no es que, ay, es que se creyó el mito porque era bien brutico. No, mijos, eso no es así. No es para nada así. Simplemente es que como no había formas de demostrarlo científicamente, pues las personas optaron por usar la imaginación y crear una de las maravillosas historias. Entonces, por eso la mitología griega es tan linda, tan rica históricamente, tanto que ha podido generar una de las mayores obras literarias del mundo, entre ellas pues toda la Odisea y la Ilíada de Homero, que obviamente fueron algunas cosas mitológicas, pero otras que no fueron tan mitológicas porque sí fueron unas guerras griegas, pero que dentro de esas guerras también habían como unos sentidos, perdón, religiosos, mitológicos entre sus deidades, es decir, sus dioses. ¿Listo? ¿Cuál es la importancia de la mitología para la filosofía? Como ya lo dije, la mitología nace antes que la filosofía. Recordemos que la cuna de la filosofía es en Grecia, con los filósofos griegos antiguos, ¿sí? Digamos que ellos van a tomar muy en cuenta la mitología y la forma en cómo la gente genera sus prácticas, ya lo dije, culturalmente a partir de esta, la van a tomar muy en cuenta para poder entender más a fondo los postulados históricos que generan esas concepciones cosmológicas, es decir, para entender más a fondo de dónde viene todo eso históricamente, el por qué las sociedades generaron ese tipo
tipo de herramientas para poder dar respuesta a las preguntas que no tenían respuesta, valga la redundancia, el por qué decidieron generar este tipo de cosas, el por qué pasó de generación a generación a generación y todavía está establecido, por qué se crearon diferentes prácticas en torno a esto, diferentes festivales, diferentes fiestas, diferentes días en torno a esto. Entonces ellos lo toman muy en cuenta y no necesariamente porque ellos no crean en esto, no, no, los filósofos griegos creían en el oráculo, creían en Zeus, creían en este tipo de dioses, pero más allá de crearlos ciegamente, también los cuestionaban. Cuestionaban la forma en cómo la gente creía en ellos, la forma en cómo se constituía la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Había un cuestionamiento constante, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante y es que a veces el hecho de que usted no sea religioso no significa que usted no sea, que usted sea indiferente a las situaciones en orden a la religión. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo personal, pero no es para que lo tomen a mal. Yo soy una persona católica, yo creo en Dios, una novena que se llama El Señor de los Milagros, voy a la iglesia, tal, no sé qué. Pero gracias a mi bagaje cultural y a la forma en que he leído, probablemente podría decir que Jesucristo no existió, simplemente fue un mito de la religión. Históricamente no hay ningún historiador en la época que haya presenciado la presencia, valga la redundancia, de un profeta llamado Jesucristo, ¿sí? Pero más allá de eso, de la postura histórica, pues yo creo en él. Yo creo que él sí existió y que él está con nosotros, etcétera, etcétera. Entonces no me nubla el criterio en el pensamiento también. El hecho de que la religión católica ha violado muchísimas cosas, que por el nombre de Dios se han matado muchísima gente, haga ahí la cuestión de las cruzadas históricamente, que por el nombre de Dios han habido padres, curas, lo que sea, ministros que han violado a niños, que tienen redes de pederasta, que tienen redes de prostitución, ¿sí? Que tienen violencia de género. No estoy desconociendo eso. Yo creo en Dios, pero a la misma vez hago una crítica a la religión, a la Iglesia Católica y a todo el estamento histórico que se da alrededor de Dios. ¿Listo? Eso fue lo que crearon ellos. Entonces, más allá de ser el filósofo, como una persona, voy a decirlo entre comillas, del común, que simplemente va a las ideas de sus dioses, que no le importa si cuestionarlo Dios o no. Los filósofos sí empezaron a cuestionar este tipo de cosas y a preguntarse sobre el origen de este tipo de prácticas, de este tipo de creencias, ¿sí? Y eso es algo muy importante porque van a empezar a mirar y van a empezar a decir, ok, pero esto no es tan real. Se puede decir porque, digamos que ser filósofos no era solamente echar cañaña y hablar paja, sino también hacer un sentido científico. Entonces, estos filósofos, más que filósofos, también eran científicos. Entonces, ellos podrían dar algunas respuestas que se le atribuían a los dioses, pero por medio de la ciencia, que obviamente en ese tiempo era muy difícil y que era juzgado y que era totalmente criticado hasta llevar a la muerte, como por lo que, por ejemplo, lo que hicieron con Sócrates, pero ellos utilizaban este tipo de herramientas también para dar respuestas a esas preguntas que no tenían respuesta y que habían sido objetadas o que habían sido respondidas por medio de la religión. Entonces, ellos ahí también se dieron de cuenta que más allá de la religión era una mitología, perdón, era una forma en cómo la gente entendía las cosas y el origen del universo y el origen de diferentes fenómenos naturales y cómo estaba organizado. Otra cosa muy importante en torno a la filosofía, en torno a la mitología, es que la mitología en la antigua Grecia va a empezar a generar una forma de comportamiento, ¿sí? Va a regir la vida y la práctica de las personas, la forma en cómo se organizan socialmente las personas, cómo se organizan culturalmente, cuáles son las regiones de poder, o sea, el Estado-nación no nace de la nada, sino también nace a partir de los postulados de la mitología griega, cómo ellos se entendían, sí, digamos que puede haber una paradoja entre ser un dios y ser un rey, entonces cómo ellos entendían la monarquía representativa, cómo ellos entendían sus prácticas en torno a la relación con los demás, la necesidad de tener un cuerpo sano, una mente sana, siempre estar en torno al ocio,
los griegos hacían eso, poder cultivar su mente y su espíritu también era un reflejo de lo que ellos prácticamente habían creado en torno a los dioses, la forma en cómo los dioses siempre representaban eso, un cuerpo sano, una mente sana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esta mitología griega o la forma en cómo ellos creían va a regir las prácticas sociales, culturales y hasta económicas también de cómo ellos se organizaban por estados-nación, qué tipo de economía tenían a partir de los puertos de las diferentes islas de Grecia, etcétera, etcétera. Y algo muy importante desde la literatura es que esta mitología griega va a regir las epopeyas más famosas y clásicas, que son las epopeyas de Homero, donde nos van a contar históricamente, porque sí son históricamente las diferentes guerras griegas que hubo, pero con un sentido mitológico de en torno a los dioses, a la forma en cómo este tipo de cosas sucedían. Entonces, por ejemplo, si ustedes algún día vieron un capítulo de Los Simpsons que es en torno a la Odisea de Homero, se van a dar de cuenta que la Odisea, por así decirlo, eh, no se da en torno a la guerra y ya, sino que también tiene unos establecimientos en donde en la guerra metieron las manos, por ejemplo, Poseidón, ¿sí? Por ejemplo, que era un dios griego. Entonces, eso es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? El surgimiento, que es la necesidad de explicar algunas cosas, su importancia para los filósofos, es decir, la forma en cómo se cuestionan este tipo de tradiciones y la importancia en la literatura del origen de la mitología griega. Sí, la forma en cómo nos cuentan la historia a partir también de mitos. Recordemos que los mitos son cosas que no fueron reales, es decir, totalmente ficticias, pero que si lo unimos con algunas leyendas, con algunas historias, puede que hayan algunas características muy reales, ¿sí? Más que todo en la forma en cómo vivía la gente anteriormente, más que por los dioses, sino más bien por las prácticas que tenían las personas. Listo, entonces el taller es en conjunto, es resolver un taller de un libro que ahí les dejé y es leer 3 paginitas, creo, una historia mitológica griega que es de Vulcán, creo que es. No me acuerdo muy bien porque ya los hice hace rato. Entonces, para que estén muy, muy, muy presentes. Listo, chicos, espero estén muy bien. Cualquier duda ya saben que por interno. Chao, chicos.